Hola, ¿qué tal? Yo soy Valentín Quesada, soy profesor de matemáticas en Cognity Academy. Ya la mayoría de alumnos me conocerán. Hoy vengo a hablar sobre un tema bastante importante que creo que aqueja a muchos alumnos de ahora, ¿no? Que están pasando por su entrega de trabajos, su monografía y ya pronto los exámenes cuando se reincorporen, ¿verdad? Entonces quería hablar hoy día sobre mi experiencia con la monografía específicamente. Yo hice monografía de matemáticas, claro, y quería explicar cómo hice yo en mi proceso y qué fue lo que me ayudó a llegar a la nota máxima, que era una nota de A, ¿verdad? Yo en mi primer año de bachillerato, que fue para mí el 10.º grado de la secundaria, no estuve pensando en ningún momento, digamos, en los trabajos internos, en la monografía o incluso en los exámenes. Para mí, todo el primer año de bachillerato fue una constante de este tema, estudio esto y me toman exámenes, pero no estaba pensando más que nada en los trabajos oficiales que íbamos a tener que entregar el año siguiente, ¿verdad? Entonces cuando llegó el final del año, ya como que comenzamos a entender que el bachillerato era mucho más que estudiar y ya está, sino que también se incorporaba este tipo de trabajos, y en especial cuando me hablaron de la monografía, yo me emocioné un poco, porque dije, wow, o sea, tengo que por primera vez en mi vida hacer un trabajo propio de tantas palabras, porque me habían mencionado que era de 4.000 palabras, ¿verdad? Y nada, digamos que desde un principio yo supe que la monografía que quería hacer era en matemáticas. Claro que no estaba ni para nada enterado sobre qué tema quería hacer, ni sobre cómo abordar la monografía, pero en el primer año yo ya tenía seguro que mi monografía iba a ser de matemáticas. Luego cuando llegó el segundo año nos comenzaron a introducir un poco más a cómo sería ya oficialmente la entrega de trabajos, los exámenes a fin de año y la monografía y el ensayo TOC, por ejemplo. Ya comencé a entender un poco más las pautas a seguir, ¿no? El reglamento, cuáles eran las notas que yo podía obtener. Me di cuenta que las notas iban por letras más que nada, de la A a la E, donde una E claramente era una monografía que no era suficiente para el bachillerato. Es más, me enteré que si sacabas una E en monografía no te dan el diploma, cosas así, ¿no? Me fui enterando, y digamos que en la primera semana de mi segundo año, en mi colegio específicamente, hicieron como un pequeño workshop, un taller, donde nos juntábamos en la cafetería, todos los alumnos que sobrevivimos al primer año de bachillerato, para buscar un asesor y entender un poco más sobre el tema que queríamos hacer. También habían algunos chicos que todavía ni siquiera estaban seguros de qué curso querían abordar, pero yo sí estaba seguro de que querían matemáticas. Entonces esa primera semana fue a full para ir entendiendo qué tema quería hacer y conociendo un poco más a mi asesor, que precisamente era mi profesor de matemáticas, ¿no? Max Segarra, que ahora le tengo mucho respeto. Durante la primera semana, digamos, yo pensaba enfocar mi monografía hacia el tema de teoría de juegos. ¿Por qué? Porque era un tema que yo no conocía, que pensaba que iba a ser tal vez algo interesante, pero luego a medida que me fui metiendo un poco más adentro, y especialmente cuando me comencé a poner a leer las monografías de años pasados, me comencé a dar cuenta de que tal vez teoría de juegos no era un tema muy abordable en una monografía. ¿Y a qué me refiero con abordable? Digamos que su matemática era bastante teórica y que era muy difícil darle un aporte propio. Ese era un tema súper importante que me explicó mi asesor, que algo que te da mucha nota en la monografía es que tú mismo des tu aporte propio. Cuando comencé a estudiar más de teoría de juegos, yo a la justa podía entender lo que abordaba ese tema, ¿verdad? Y no sabía cómo hacer yo para darle mi aporte propio. Entonces de una mi asesor me dijo, no, descártalo, ese tema no. Y yo agarré y dije, ok, entonces ¿ahora qué hago, no? Tipo, yo pensaba hacer ese tema porque me parecía interesante, pero ahora no sé. Yo fui siempre un buen alumno de matemáticas, entonces decía, pucha, hay varios temas por donde escoger, por dónde lo abordo. Y es ahí donde mi asesor me dio bastante ayuda, porque fue el que me orientó principalmente a ver cuál era mi tema preferido. A partir de ahí, digamos, mi asesor me dio la idea de agarrar cálculo como el tema principal, digamos, ya ver en qué me metía, pero que tuviera que ver con cálculo. Y yo le preguntaba, ¿qué? ¿Por qué cálculo? Y me dijo, es que cálculo es un tema, digamos, súper amplio. Puedes abordar una gran cantidad de cosas que se prestan bastante a la investigación y al aporte propio. Y cuando escuché eso dije, wow, o sea, fácil tiene razón, ¿no? También cálculo es algo que yo no conozco, porque para ese momento yo recién estaba empezando el segundo año. Normalmente los alumnos de segundo año no conocen mucho de cálculo. Entonces a mí me interesaba mucho saber sobre derivadas, integrales, y dije, wow,
podría ser, pero le tengo un poco de miedo, honestamente también, porque tampoco es que lo conozca mucho. Pero al ser un tema de que se estudiaba en el bachillerato, yo dije, pucha, tal vez por ahí también lo puedo tomar. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque en una monografía normalmente tú también puedes tomar temas que no estén en la currícula del bachillerato, temas completamente externos, como iba a ser mi caso con teoría de juegos. Pero ¿qué pasa? Que yo al verlo en la currícula del bachillerato me dio un poco más de confianza a investigar, porque dije, este son tipo de cosas que yo voy a aprender en el futuro. Entonces me fui metiendo un poco más en el tema, digamos, se terminó la primera semana de la elección del tema y vamos a decir que la monografía la dejé ahí. O sea, honestamente no siento que le metí mucho esfuerzo en el principio de año, sino que dejé mi monografía como ya para los últimos días de entrega, porque de lo que yo tenía entendido se entregaba en las primeras semanas de septiembre, ¿verdad? Entonces, más o menos cuando ya estábamos por julio o algo así, teníamos que hacer una entrega de un borrador. Entonces yo me enfoqué en ver cuál podría ser este tan preciado aporte propio que tenía que buscar para darle a mi monografía. Y fue ahí donde se me ocurrió usar un tema de cálculo, pero darle un enfoque distinto para tal vez ese tipo de alumnos que todavía no manejan cálculo. Y me basé de esto porque yo en el momento todavía no manejaba muy bien lo que eran derivadas integrales, sino que recién las cosas que me habían enseñado el primer año. Entonces, cuando mi asesor me presentó mi tema, que formalmente era hallar máximos y mínimos de funciones de dos variables utilizando lo que es el método de multiplicadores de Lagrange, cuando mi asesor me presentó ese tema me pareció interesante. Yo quería hallar, digamos, los puntos máximos o los puntos mínimos de las colinas que se formaban en esas funciones 3D. Digamos que era algo poco convencional porque en el colegio lo que más estudiamos son funciones 2D, pero ahí ya comencé a ver lo que eran funciones 3D. Y cuando me presentó el tema yo dije, wow, o sea, parece interesante, pero ¿cómo lo haría yo si es que no conociera precisamente este método de multiplicadores de Lagrange, que en el momento me sonaba súper raro? Y me puse a investigar, hasta que encontré, digamos, un libro de Olimpiadas. Era como un pequeño librito que hablaba sobre inecuaciones, ¿no? Y qué tipo de usos tienen las inecuaciones en las matemáticas más complicadas. Y me di cuenta de que a través de un método utilizando la media aritmética y la media geométrica, las inecuaciones me podían servir para hallar hasta qué tope podía llegar a una función. Y yo relacioné eso y dije, wow, o sea, si esta función tiene un tope, eso podría ser directamente relacionado con lo que sería su punto máximo. Y a partir de eso puedo llegar yo a hallar los máximos y mínimos de una función de dos variables, obviamente intentando buscar una generalización, una fórmula o algo, ¿no? Y me di cuenta de que para ciertos específicos tipos de funciones, no todos, porque claro, si fuera para todos ya sería algo súper conocido, para ciertos tipos de funciones podía hallar un máximo utilizando una regla de la media aritmética y la media geométrica que tenían como un límite superior y en algunos casos un límite inferior incluso. Y a partir de eso, moviendo un poco más mis fichas, entendiendo un poco más, leyendo básicamente, porque leyendo sirve bastante, me comencé a dar cuenta de que ese tema de inecuaciones era algo que yo ya conocía, entonces no era complicado, y lo único que tenía que hacer era leer sobre el nuevo tema que ya tenía que ver con cálculo y todo eso, interiorizarlo en mí mismo, mostrarlo en mi monografía y luego dar a entender de que con inecuaciones se podría llegar a la misma respuesta que con el método de multiplicadores de Lagrange. Cuando mi asesor escuchó eso, le pareció una genial idea. Básicamente, esa iba a ser la estructura de mi monografía. Al principio, digamos, en la introducción, explicar de qué manera había llegado yo a dar toda esta idea, todo este procesamiento. Y ahí expliqué que fue que a mí me interesaba ahondar un poco más en cálculo, que recién estaba comenzando a aprender y que me gustaría darle mi propio aporte a partir de otra rama de las matemáticas, que en este caso es la aritmética, ¿no? Las inecuaciones y todo eso. Después de haber terminado mi introducción, que también me tomó bastante tiempo, en especial por las palabras, que luego hablaré sobre eso, tuve que hacer el marco teórico. En el marco teórico explicaba más que nada el método de los multiplicadores de Lagrange, que sería la matriz hessiana, que son las derivadas parciales, porque recordar que estaba trabajando con funciones de dos variables, que son cosas que ya se ven en la universidad normalmente en cálculo, entonces tenía que explicar todo eso. Y una vez que ya tenía todo el marco teórico, ya lo más importante, digamos, de la monografía era aplicar mi conocimiento a casos específicos, o sea, a ejemplos, ¿verdad? Porque normalmente en una monografía de matemáticas, si no muestras ejemplos concretos, es difícil entender el procesamiento. Entonces, primero que nada, expliqué lo que sería la media aritmética, la media geométrica y todo eso. Y una vez que tuve ya toda mi teoría plantada en mi monografía, se me idearon unos cuantos ejemplos.
a mí, o sea, personalmente, no los encontré en ningún libro. Entonces, ¿cómo hice yo para llegar a estos ejemplos específicos? Pucha, honestamente me tuve que pasar bastantes horas en una pizarra. O sea, yo frente a una pizarra solo en un salón gigante, escribiendo, digamos, la resolución de un ejercicio, de una función, intentando hallar sus máximos y sus mínimos utilizando el método de Lagrange. Y después, en la misma pizarra, hacer el método de las desigualdades. Tuve que hacer eso para varios ejercicios hasta que de cierta forma se pudiera entender mi procedimiento. O sea, yo estaba inventando ejercicios de matemáticas en una pizarra. Y eso me tomó bastante tiempo, pero fue interesante también porque en mi mismo procedimiento de pizarra se podía ver que el método de multiplicadores de Lagrange era mucho más largo y complejo, y el método de desigualdades salía en unos cuantos pasos. Y cuando mi asesor vio eso, me dio el consejo de dar eso como una argumentación, de que mientras existe este método, que es el método general, también tenemos este otro método, que es tal vez no tan conocido, pero es mucho más fácil, más rápido, más simple, a pesar de que no se puede usar en todos los casos. O sea, digamos que ambos métodos tenían sus pros y sus contras, y que el cuerpo de toda mi monografía iba alrededor de mostrar cuáles eran los pros y las contras de ese método tan conocido que es el de multiplicadores, y cuáles eran los pros y las contras de este otro método alternativo que yo me había ideado. Y básicamente, cuando tuve mis 3 ejercicios de análisis, los resolví y todo, y finalmente llegué a esa conclusión de que se puede llegar a la respuesta con ambos métodos, pero que son diferentes y que cada uno tiene su propia opción, y que tal vez el de las inecuaciones, que era un método normalmente utilizado en olimpiadas, por ahí, podía ser más utilizado por alumnos que no conocen cálculo todavía, a diferencia del otro método, ¿no? Y bueno, finalmente lo único que quedaba era concluir, la bibliografía, ese tipo de cosas, formalismos, ¿no? Básicamente. Y tuve una monografía bastante larga, de casi 40 y algo páginas, la verdad no recuerdo el número exacto, pero eran muchas páginas. Y también tuve un problema muy grande, que era el de las palabras, ¿no? O sea, yo tenía como 8000 palabras en mi monografía. Para mí, escribir 4000 parecía un reto, pero yo solo me dejé llevar, seguía escribiendo y llegué a más de 8000. Entonces mi asesor dijo, no, esto es un problema, tú tienes que comenzar a cortar palabras ya. O sea, buscar una manera de cortar las palabras. Y pucha, me bajé varios párrafos, resumí todo lo que podía. Todo ese procedimiento me demoró una semana. Y esa última semana era justo la semana anterior a la entrega de la monografía. Entonces tenía una semana para prácticamente correr y disminuirle todas las palabras. Y sí, me demoró bastante. Entonces siempre recomendaría que si a un alumno está haciendo su monografía, no solo en matemáticas, sino en cualquier curso, intente ser lo más breve posible y no meter tanto floro, vamos a llamarlo así, porque hay muchos alumnos que les gusta meter floro porque sienten que no van a llegar a las 4000, pero luego se dejan llevar porque entienden el trabajo y se pasan de las 4000. Entonces, honestamente, yo no debía hacer eso. O sea, lo hice porque me gustó el trabajo y me puse a escribir, pero finalmente pareció un problema, ¿no? Lo que también pareció un problema fue el tema de la bibliografía, el citado APA, que para mí en ese momento no era muy familiar, pero le fui cogiendo práctica, mis amigos también lo estaban utilizando para sus monografías, entonces lo pude entender un poco mejor y también lo terminé en los últimos días de la monografía, ¿no? Pero siento que si lo hubiera hecho con más tiempo, tal vez de anticipación, la monografía no me hubiera dado los estreses que me dio, porque tuve que quedarme hasta bastante tarde haciendo la reducción de palabras, tuve que visitar al profesor a su oficina varias veces en el colegio, todo apurado porque ya tenía que entregar el trabajo. Entonces siempre una recomendación que yo puedo dar es que intenten terminar su monografía un mes tal vez no, pero unas cuantas semanas antes, para que ya tengan ese trabajo fuera del camino, no se tengan que estar preocupando por cuándo lo tengo que entregar, cuándo no, y hagan todo de una mejor manera más calmada, claro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue mi experiencia con la monografía. Creo yo que fue una experiencia muy grata. Obtuve finalmente la nota de A. Creo que, digamos, era una nota de 34 como máximo y obtuve un 28. La nota necesaria para obtener una A era 27, entonces estuve cerca de obtener una B, vamos a decir así. Pero mi monografía yo creo honestamente que salió bien, porque luego pude leerla, me gustó bastante, le gustó a mis profesores, e incluso tuve que hacer una presentación sobre ella en una conferencia y me dieron buenas recomendaciones. Bastantes profesores que venían de otras universidades, por ejemplo la Pacífico o la de Lima, les gustó. Entonces yo creo que fue una buena experiencia y que esa monografía sirvió bastante, en mi opinión. Y bueno, eso es todo. Gracias. Y no te olvides de darle like al video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de los videos que vienen. Y si quieres separar una clase con nosotros, acá te dejamos nuestro Instagram, nuestro WhatsApp y también nuestra página web que está llena de sorpresas.